Bueno, para trabajar con el dominio de una función, lo que tenemos que hacer es trabajar con la variable x. Tenemos que ver cuáles son todos los posibles valores, lo cual puede tomar la variable x, porque no siempre es posible reemplazar a x por cualquier valor. Por ejemplo, en una función racional, que puede ser del tipo, no voy a pensar en este caso en el numerador, sino en el denominador, por eso me alcanza con poner un 1. Si tengo una función así, 1 sobre x, aquí se dice que el dominio de esta función es igual a los números reales, pero sin tomar el número 0, porque en el denominador no puede existir un 0, no puedo dividir por 0. Otro ejemplo de otra función racional, que en el numerador no importa, podría poner, por ejemplo, no sé, 3 medios, y en el denominador podría tener, no sé, 2 menos x. Entonces, aquí en el dominio va a ser los números reales menos el 2. ¿Por qué los reales menos el 2? Si quisiera reemplazar a x por el número 2, voy a tener 2 menos 2 igual 0, y no puedo dividir por 0. Una cosa que es importante saber a la hora de analizar el dominio de una función es tratar de reconocer el tipo de función. Existen las funciones continuas, discontinuas, y por lo general las funciones continuas tienen dominio todos los números reales. Podría haber alguna excepción, pero por ejemplo lo que vamos a pensar es lo siguiente. Como para trabajar la continuidad de una función se necesitan una serie de definiciones y teoremas, lo que vamos a pensar es en el gráfico de una función. ¿Qué sería una función continua? Una función continua es una función que no tiene huecos en el dominio, como por ejemplo si tuviese una función en la cual en mi gráfica hay un valor que no puede tomar x, como en el caso de ciertas funciones racionales, que podría ser algo parecido a esta gráfica, vendría a ser una función más o menos con esta apariencia. Si tuviese, no sé, x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Es como que aquí x, voy a cambiar voy a cambiar este símbolo para entender lo siguiente. Si este fuese el número 1, entonces aquí no tengo imagen, porque x no puede valer 1. Si quisiese reemplazar a x por 1, me va a quedar 0 en el denominador, y por eso se dice que el dominio de esta función es igual a los números reales menos el 1. ¿En qué caso se puede llegar a dar que mirando la función o simplemente sabiendo qué tipo de función es, puedo decir, bueno, en esta función el dominio son todos los reales, no me preocupo? Eso va a ocurrir por lo general en funciones continuas, que son por ejemplo las polinómicas. Las funciones polinómicas son continuas siempre, entonces ya de por sí se dice que el dominio de esas funciones son todos los números reales. Un ejemplo de función polinómica, por ejemplo, las funciones lineales. Las funciones lineales, las rectas, que tienen esta fórmula, son polinómicas, por lo tanto son continuas. Entonces el dominio de estas funciones son todos los reales. Bien, se nos pide hallar el dominio de esta función. Miro, es una función que parece racional porque tengo una fracción. Lo primero que pienso, el denominador tiene que ser distinto de 0, es decir, lo que está abajo, y también tengo que pensar que lo que está abajo lo puedo analizar como si fuese otra función. Entonces pienso lo siguiente. Esta expresión, raíz cuadrada del logaritmo natural de x, esto
nunca me puede devolver el número 0, pero va a ocurrir en algunos casos. Si observamos esto, vemos, decimos logaritmo natural de x. ¿Cuándo vale 0? Cuando x vale 1. Si x vale 1, el logaritmo natural de x es 0. Entonces, raíz cuadrada de 0 es 0. Y no puedo tener 0 en el denominador. Ahí yo tengo que pensar, x no puede valer 1. X tiene que ser distinto de 1. Esa es una partecita del análisis de mi problema. Por otro lado, tengo que pensar que logaritmo natural de x también es una función en la cual el dominio no son todos los números reales. ¿Por qué? Fíjense, tengo el logaritmo natural de x. Ya sé que el argumento de un logaritmo siempre tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0. Esto tiene que ser, es decir, x es mayor a 0. Entonces ya tengo dos condiciones. No puede ser 1 y además tiene que ser mayor a 0. ¿Qué más? Otra cosa que puedo llegar a pensar es que esta función es probable que tenga es decir, es probable que tenga un cierto conjunto de valores el cual x no pueda tomar. Vamos a ver. Por un lado tenemos, para resolver esto de una manera más gráfica, vamos a pensarlo así. Vamos a pensar que esta recta x es mi dominio. Vamos a poner 0. Por un lado tenemos que x no puede valer 1. 1 no puede valer. Por otro lado tenemos que x tiene que ser mayor a 0. Entonces tenemos x mayor a 0 y se analiza en un intervalo. ¿Bien? Entonces, lo que vemos es lo siguiente. El logaritmo natural de x me tiene que devolver siempre valores positivos, porque además una raíz cuadrada no puede tener valores negativos. El 0 sí, aunque la raíz cuadrada admita el 0, no lo admite la función. Bien, ahora vamos a pensar lo siguiente. Existen formas de analizar esto, pero una forma muy simple es simplemente ver el gráfico de la función logaritmo y ver para qué valores de x su imagen está devolviendo valores negativos, y va a ser justamente en todos aquellos valores menores a 1. Ya el 1 no pertenece al dominio, el 1 no lo pienso del 1 en adelante. Tengo que pensar mayores que 1. Ahí la imagen va a ser positiva. Entonces pienso, bien, ahora tengo una restricción más. Además los valores tienen que ser mayor a 1. Entonces tengo otra restricción. Y aquí, en esta intersección que me quedó, está mi dominio. El dominio de esta función va a ser igual a ¿qué cosa? A todos los reales mayores que 1. ¿Se comprendió por qué todos los reales mayores que 1? Porque primero teníamos el denominador de la función no puede ser 0. Entonces, esta expresión tiene que ser distinta de 0. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando el logaritmo natural de x en x quiera poner el número 1. Eso me va a dar 0. Raíz de 0, 0 no puede ser. Por eso x tiene que ser distinto de 1. ¿Qué más? El argumento del logaritmo de x siempre tiene que ser mayor a 0. Con lo cual estoy pensando en números que tienen que ser positivos y además distinto de 1. Y además la función raíz cuadrada no puede recibir números negativos, con lo cual tengo que pensar el logaritmo de x, ¿cuándo me va a devolver valores negativos? Cuando pase esto, cuando x quiera poner, por ejemplo, un medio, un tercio, etcétera, números menores a 1. Entonces tengo que concluir que solamente puedo elegir valores mayores a 1.
Me piden hallar el dominio de esta función, f de x igual a raíz cuadrada del seno de x. Bien, como tengo que pensar en que el argumento de una raíz cuadrada no puede ser negativo, es decir, todos los valores tienen que ser 0 o mayor a 0, entonces tengo que pensar, bueno, la función seno de x me puede devolver valores negativos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bien, analicemos esto. Vamos a trabajar con la gráfica de la función seno de x. La función seno de x va desde menos 1 hasta 1. Es decir, a mí solamente me van a interesar los valores desde 0 hasta 1. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, vamos a repasar el gráfico de la función seno, que es más o menos así, en donde cuando x vale 0, y vale 0, cuando x vale pi sobre 2, x vale 1, cuando x vale pi, y vuelve a valer 0. Entonces, desde 0 hasta pi, la función seno de x es positiva. Y desde pi hasta 2pi, la función es negativa. ¿Cuándo más? La función seno de x es periódica. Es una función trigonométrica. Entonces, si observamos, el gráfico va a continuar después de 2pi, va a volver a ser positivo. Y así, sucesivamente, cada 2kpi. ¿Por qué se dice cada 2kpi? Porque va a ser desde 2pi hasta 3pi, va a ser positivo. Y después voy a tener que seguir sumando otra vez 2pi. Cada 2pi va a ser positiva la función. Entonces, el dominio de esta función va a ser igual a el intervalo 0, pi más 2kpi, donde k es un número perteneciente a los números enteros.